El partido Nuestro Tiempo nació no del descontento del pueblo ni de su clamor, sino del berrinche de dos ex areneros bien acomodados. Y ahora, lo que los valleros tuvieron miedo de hacerlo, lo hago yo, el culero, porque alguien tiene que tener los huevos para denunciar, actuar y cambiar. Desde la curul voy a proponer e impulsar leyes que garanticen igualdad de derechos sociales y económicos para todas las personas, no derechos especiales para un sector. Desde la curul impulsaré las leyes que nadie ha tenido el valor de impulsar, leyes valientes, verdaderas curuleradas, que comiencen un cambio para este sometido pero valiente país. Johnny Roysol y Juan Valiente. Estos en ese momento diputados, hartos de que Arena no les dejaba empujar una agenda multicolor con tanto entusiasmo, decidieron que el partido tricolor no era lo suficientemente progre para su nivel de iluminación moral. Así que, en un ataque de dignidad ofendida, empacaron todos sus papeles, sus contactos y abandonaron el barco para montar su propio jueguito político. Un partido nuevo, compuesto principalmente por bases de Arena también, pero que compartían el mismo ideal. Aunque eso sí, todos muy acomodados de la capital. Así salieron a recolectar las firmas entre sus círculos de amigos universitarios, influencers light, convencidos de que con buena vibra y fotos estéticas iban a transformar El Salvador. Una vez recolectadas todas las firmas entre ese grupito selecto que se sentía la crema innata de la política, lograron inscribir finalmente el partido allá por el 2019 y de repente Nuestro Tiempo se llenó de aquellos jóvenes progres bien peinados, egresados de la universidad privada de la capital, que se creían con un fervor religioso que El Salvador estaba desesperado por recibir su dosis salvadora de agenda internacional, derechos multicolor, aborto, matrimonios igualitarios y aquel denominado feminismo. Todo un discurso de diversidad y pues mucha bandera arcoíris. Sin ofrecer alternativas de empleo, seguridad, sin hablar de muchos temas muy complejos del país y urgentes, arrancaron su gran aventura rumbo a las elecciones 2021 con el tema implícito que lo único que el país necesitaba era celebrar el orgullo. Y era como un club de debate idealista universitario que decidieron jugar a la política, a hacer un partido. Y el pueblo, como era de esperarse, los miró con la misma cara con la que se mira a un payaso en un funeral. Es decir, ¿qué hace este sujeto aquí? Pero con el pecho bien inflado porque habían tenido las firmas y la egoísta arrogancia de que quien cree que ha conquistado el mundo, celebraron con gran victoria haber logrado un diputado por San Salvador en el 2021. Pero ni siquiera era un mérito propio, sino era la pura lástima del residuo electoral, una migaja que el sistema les regalaba debido al diseño deficiente. Así sobrevivieron como partido zombie con Johnny Roysol al frente, haciéndole de mesías millennial, rodeado de sus fieles acompañantes, posando en fotos con cara de estamos cambiando el país. Mientras tanto, afuera de los cafés caros de la capital y de esos grupitos de WhatsApp de universitarios, nadie los conocía. En el interior del país era menos relevante que una candidata reina de las fiestas patronales. Un partido que solo existía en la burbuja de San Salvador y en su propia cabeza. Y mientras posaban de puritanos y de nueva política, el mismo Johnny Roysol, todavía con el carnet de Arena en el bolsillo, fue señalado con el dedo de sus propios compañeros de ex partido de ser uno de los campeones nacionales de las plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa. El que más plazas fantasmas tenía de mis colegas diputados era Juan Valiente, ahora se la lleva de pulcro queriendo decir que esas prácticas, que no sé qué. Johnny Wright es otro, que contrataba a algunos periodistas que le sacaban notas favorables, todo el directorio de Nuestro Tiempo ahí lo tenía de empleados de él en la Asamblea Legislativa. Entonces se puede decir que ese partido surgió con fondos de la Asamblea Legislativa porque de ahí lo formaron. Entonces, según ellos, Roysol y su socio Juan Valiente tenían a varios de sus nuevos cuadros reclutados para Nuestro Tiempo en la época de Arena, cobrando sueldos fantasmas de asesores y de asistentes, sin nunca aparecer a trabajar a las oficinas, pero pues para colectar dinero de la campaña. Y con ese dinero ajeno, el dinero del pueblo, se supone que pagaron todo aquel montaje de la recolección de firmas y la pre-campaña. Y por ello habían logrado montar un aparato de partido independiente. O sea, robaron con Arena para fundar la supuesta alternativa de Arena. El colmo del cinismo, usar el viejo sistema corrupto para venderse como la solución fresca y progresista. Una apuesta patética. Pero este partido no fue más que un juguete caro de los progres acomodados de la capital, un club privado de sujetos bien peinados y con traje que jugaba la política como quien juega con muñecas.
Nunca tuvieron una sola propuesta seria sobre economía y temas complejos. Su único discurso era repetir como loros inclusión, diversidad y derechos de aquí y de allá. Mientras el país buscaba una alternativa de verdad seria, fuerte, de aquella gran mayoría de gente que vive en las colonias, en los barrios, empleados, gente de a pie. Para todos ellos, este partido se volvió únicamente un chiste de la bandera arcoíris, que pensaban que el país iba a cambiar con ellos. Nadie los tomó en serio. Eran vistos como lo que realmente eran. Un grupito de atrasados que presumían sus títulos como si eso era lo único que tenía que ver el pueblo salvadoreño. Y pintando arcoíris a diestra y siniestra donde nadie se los pedía. Muy irrelevantes, así habían muerto antes de nacer como instituto político. Pero para el 2024, con la frente en alto y el ego más hinchado que nunca, volvieron a la carga. Se lanzaron otra vez a la campaña, supuestamente reforzados, reclutando a todo detractor del gobierno de Bukele que tuviera pulso y alguna cuenta de Twitter, ¿no? Sumaron planillas para San Salvador y añadieron también para La Libertad. Armaron una especie de circo con más candidatos y más fotos profesionales sumamente retocadas. Sabían perfectamente que la eliminación de aquel sistema de residuos en la distribución de diputados los dejaba fuera de combate antes de empezar la elección. Pero igual salieron con más plata, más experiencia y la misma cara de superioridad moral de siempre. Su campaña fue más agresiva, se vendían como una oposición light, abierta e inclusiva que tendía la mano al pueblo. Pero todos sabían que ese partido había nacido muerto, a pesar de ir a una segunda elección. Para ese año 2024, el momento de la verdad, con más plata, más candidatos anti-Bukele, reclutados a última hora y con una planilla adicional, se lanzaron de nuevo convencidos que esta vez sí. Pero lo inevitable, más bien lo que ya se veía venir, terminó ocurriendo. Nuestro tiempo solo alcanzó apenas 40,000 votos en las elecciones legislativas, un miserable 1.3% de los votos. Ni un solo diputado, ni siquiera 50,000 votos que necesitaba para lograr respirar. Muerte en las urnas, limpia, democrática y humillante. Los resultados son completamente inaceptables y repetimos, vamos a defender los votos hasta las últimas consecuencias porque sigue habiendo partido y va a haber representación de nuestro tiempo. Ciudadanía, es evidente que algo raro está pasando, aunque nosotros como partido político hemos avanzado en nuestro desempeño electoral. Se fueron literalmente al carajo, sin gloria, sin curules y sin excusas. Aunque claro, no todo fue pérdida. Se llevaron varias docenas de miles de dólares de la deuda política que anteriormente sí funcionaba. Ese premio de consuelo con el que se quedaban los partidos pagado por el pueblo. Y esa burbuja de progres había jugado a la política y había sacado esa rentabilidad en las dos elecciones. Y pues eso obviamente sí lo cobraron. Y después de esa paliza electoral, sacaron el libreto clásico del perdedor profesional. Nos hicieron fraude, eso salían gritando en las conferencias. La vieja excusa de siempre que usaron todos los que se creían demasiado iluminados para aceptar que simplemente el pueblo les había dado la patada otra vez. Y Johnny Roy-Sol y compañía hablaron de altos indicios de fraude y cambios autoritarios de la dictadura, pero sin presentar pruebas de lo que ellos estaban quejándose. Puro llanto de perdedor. Les tocó tragarse la píldora amarga, despertar del bonito sueño progre y aceptar la realidad. Su partido del arco iris, las buenas intenciones, nunca fue más que un capricho de una pequeña élite en el país que fue rechazado de manera contundente. Ya no había más selfies, ya no había más cancioncitas, ni discursos bonitos, ni deuda política para cobrar. Solo el silencio humillante de quienes jugaron a ser importantes y terminaron siendo irrelevantes. Así terminó nuestro tiempo, aquel juguete roto de unos fulanos acomodados que se creyeron políticos, un partido que nunca fue más que un capricho de élite, un club exclusivo de progres allá en la capital que soñó con ser alternativa y solo logró ser un meme arcoíris. Les tocó resignarse, bajar la cabeza y aceptar que el pueblo los mandó al carajo sin pensarlo dos veces. Y algunos, con la vergüenza hasta el cuello, optaron por la salida más cómoda, huir del país, autoproclamarse perseguidos políticos, cuando en realidad escapaban de la humillación de haber sido irrelevantes durante su existencia. No los persiguió Bukele ni el gobierno, los persiguió la realidad. Ahora su bandera yace en la irrelevancia total. Aquel experimento progre falló, el pueblo lo desechó y eso fue todo.
Pero bueno, saque su conclusión. ¿Qué opina usted de este experimento progre, nacido de Arena, que pues no logró sobrevivir? Gracias por apoyar el contenido, los videos. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.